Bueno, nuevamente buenas tardes, hermanos. Espérense para ver cómo acomodo esto, porque yo creo que así. Vamos a ver. Vamos a orar, hermanos, en este momento. Padre Celestial, nuevamente gracias por tenernos acá, Señor. Que en esta hora, Señor, de la exposición de tu palabra, Señor, cada uno de nosotros le permitamos a tu Espíritu Santo trabajar en nuestras vidas, Señor, y que podamos salir mejor que como vinimos, Padre, con deseos de esta semana que está iniciando el día de hoy, arrancar con fuerza, Padre, para honrar, glorificar tu nombre, donde quiera que estemos, Padre. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Bueno, hermanos, para cada uno de ustedes, hermanos, que me han estado preguntando y sé que están orando por mi hijo. Bueno, gracias a Dios, él está estable, hermanos, gracias a Dios. Allá hoy es el día número 11 que está en la casa, hermanos. Gracias a Dios ha estado sin fiebre. Por lo que podemos ver, no tiene infección ni nada por ahí, pero bueno, como sea, ¿verdad? Estamos ahí con todos los cuidados, con todo lo que requiere, pues esto tan delicado. Si Dios lo permite, el miércoles tenemos cita con el hematólogo, hermanos, y cada semana va a ser así, exámenes, citas, exámenes, citas. Eh, es complicado, hermanos, porque cada vez que él se va a montar al carro hay que desinfectarlo por completo, hermanos. Todo es todo un procedimiento, ¿verdad? Un día de estos me pueden contratar, hermano, ya me estoy haciendo experto en desinfección de lugares. Sí, hermanos, esto ha sido empezando por uno mismo, la ropa, o sea, es toda una cuestión, ¿verdad? Yo cada vez que voy a entrar al cuarto de él, hermanos, es todo un procedimiento, lavado de manos y que alcohol y que mascarilla y desear a uno poder estar más tiempo con él ahí en el cuarto, pero no se puede, hermanos. Él está ahí, conversamos un rato, llego a ver si está todo bien, hermanos, y voy para afuera otra vez, porque esto es así, hermanos. Y bueno, les pido sus oraciones también por él, hermanos, que él es muy fuerte mentalmente, hermanos, pero esto lo puede llegar a quebrar a uno, hermanos. Ya él tiene que estar encerrado desde el 12 de enero, hermanos. Ya va para 3 meses entre la casa, el hospital. Ese ha sido la temática de él. Y todavía queda tiempo. Todavía quedan unos 2, 3 meses, hermanos. Entonces, que Dios le dé esa fuerza que él necesita, hermanos, de verdad, porque no es sencillo, hermano, estar uno en un solo lugar, todo el día en un solo lugar, sin poder moverse de ahí todo el día, todo el día. Esto es, digamos, yo hablaba con mi esposa y yo le decía, esto es el día a día de nosotros, 24 horas en el hospital, pero yo estaba 24 horas en el hospital, luego cambiaba con ella y pasaba un día afuera. Y hacía mi vida, y iba, venía. La temática en los últimos 2 meses ha sido estar en el mismo lugar 24 horas al día, hermanos. Entonces, de ahí, hermanos, le pedimos al Señor que le ayude porque esto no es sencillo. Si no es sencillo para uno que más bien ya va de salida y que ya ha visto, ya ha ido y ha conocido, ahora imagínense un muchacho de 13 años. Y él, pues él no quiere estar así. Pero bueno, que Dios le ayude y nos dé a nosotros también esa fortaleza, ¿verdad? De poder mantener esa mentalidad también, hermanos, de todo el cuidado que hay que tener. Porque, hermanos, vea, uno en algún momento puede llegar como se le olvida. ¿Usted ha visto un motociclista cuando saca la licencia, hermanos? El primer mes ponen direccional, no le rayan a usted por la derecha, respetan los semáforos, los altos. ¿Cómo sabe usted que un motociclista ya tiene meses de estar manejando? Le rayan a usted por el techo, por debajo del carro, la derecha, la izquierda, tienen síndrome de abstinencia, está en un semáforo. Esto puede llegar a pasar, hermanos, porque uno llega a acostumbrarse tanto a algo que en algún momento algo se le va a ir. Y en esta situación en particular, hermanos, un detalle que se nos vaya, hermanos, y puede ser una complicación muy grande para él. Y esto es lo que queremos evitar. Entonces, por favor, estén orando por nosotros, hermanos, que Dios nos ayude a mantenernos enfocados con toda nuestra fuerza, tanto física, mental, espiritual, y que Dios nos ayude
Ahí vamos, gracias a Dios, y Dios ha sido muy bueno, hermanos, con nosotros definitivamente. Dios ha sido bueno dándonos todo lo que necesitamos, ¿verdad? Pablo tiene muchos requerimientos, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, toda su comida tiene que venir en envases cerrados y pequeños. Entonces, por ejemplo, si quiere tomar leche, hay que ir a comprarle las cajitas pequeñas de leche. Si quiere comer jugo de naranja, igual. Si quiere comer cereal, hay que comprar los paquetitos pequeñitos, porque por haber abierto un paquete, hermanos, ya él no puede llegar, como cuando uno se compra algo y no se lo comió todo y lo mete en una prensa y listo, él ya no puede tocar eso, hermanos. Y entonces esto es verdad, llevar todo este inventario, hermanos, no es sencillo tampoco. Pero bueno, ahí estamos, hermanos, y la gracia de Dios ha sido enorme, hermanos, con nosotros. Así es que les agradecemos mucho sus oraciones, hermanos, y que sigan orando por cada uno de nosotros, hermanos. Muy bien, vaya conmigo, por favor, al libro de Primera de Tesalonicenses, hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, hermanos. Y en esta tarde solamente quiero compartir con ustedes, hermanos, el versículo 22 de este tremendo pasaje, hermanos. Después del versículo 16, Pablo usa oraciones muy pequeñas para dar mandamientos muy profundos, hermanos. Y cuando llegamos al versículo 22, encontramos este pasaje, hermanos, que dice, absteneos de toda especie de mal. Ahora, cuando Pablo utiliza la palabra abstenerse, hermanos, va en una dirección y se las quiero explicar. ¿Qué pasa cuando hay algo malo, hay algo que probablemente le va a causar a usted o a mí un daño, pero que a usted y a mí no nos gusta, no nos llama la atención? Por ejemplo, a usted le dicen, mire, ya deje de estar comiendo torta chilena cada 2 horas, pero resulta que a usted no le gusta la torta chilena, a usted no le llama la atención. Entonces, a usted nadie le tiene que decir que se abstenga de comer eso porque a usted no le llama la atención, a usted no le gusta. No importa cuánto de eso hay en su casa o en su trabajo, donde quiera que usted ande, probablemente usted no lo va a tocar porque a usted no le llama la atención. Cuando Pablo utiliza la palabra aquí, absteneos, abstenerse, hermanos, se está refiriendo, hermanos, a cosas que a nosotros nos agradan mucho, hermanos, como seres humanos. Y ese es el problema de la palabra abstenerse. Cuando la palabra de Dios nos exhorta a abstenernos, hermanos, Dios no se está refiriendo a cosas que a ustedes y a mí no nos llaman la atención. ¿A cuál ser humano no le llama la atención el pecado, hermanos? A todos, de una u otra manera, nos llama la atención el pecado. En Cristo los creyentes tenemos un escudo, hermanos, cuando andamos en la voluntad de Dios dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando un creyente pierde de vista esa parte, el deseo por el pecado ahí está, hermanos. Si bien es cierto, tenemos una nueva naturaleza en nosotros, también tenemos una vieja naturaleza que si le damos pelota, si la alimentamos, hermanos, nos vamos a meter en problemas serios. Y por eso Pablo dice, absténgase. ¿Cuál es uno de los problemas más graves? Por ejemplo, cuando una persona ha andado en drogas y por la gracia de Dios entra a un programa de rehabilitación. ¿Qué es lo más duro para ellos? Abstenerse. Y yo he escuchado historias, hermanos, de gente que ha pasado por estos programas y esos primeros días, hermanos, ellos dicen, yo siento que me están matando. Caen en un estado de depresión profundo, hermanos. Sudan frío. Se enferman, hermanos. Porque es algo que su cuerpo anhela y desea, hermanos. Esto es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en este pasaje. El mal, el pecado, la carne es algo que inevitablemente nos llama la atención a todos. Y Pablo aquí no le está hablando impíos, hermanos.
Si la carne no fuera un problema para creyentes, Pablo ni se molestaría en escribir esto, porque ya esa es una etapa superada. ¿Para qué les voy a decir que se abstengan de algo que claramente cuando llegaron a Cristo se murió? Pero no es así, hermanos. El pecado, el mal, la carne es una de esas cosas con las que ustedes y yo vamos a luchar hasta que estemos en la presencia del Señor, hermanos. Todos los días de la vida es la lucha, es la lucha. Y muchas veces, hermanos, alguna cuestión que creíamos que ya estaba enterrada vuelve a salir. Y hay que volver a luchar. Y se descuida uno por un lado y se descuida uno por otro lado. Y otra vez es la lucha, hermanos. Como esas películas de Terminator, ¿usted ha visto? Ya está el robot totalmente destruido, carbonizado. ¿Y ha visto lo que hace al final de la película? Para hacer la secuela. Así es el pecado, hermanos. Uno como creyente cree, ya lo dominé, ya murió, ya lo exterminé, pero de una u otra manera, hermanos, el pecado siempre busca la manera de seguir incomodando nuestra vida. Y por eso Pablo dice, absteneos. Y esta palabra en el griego original, hermanos, significa tenga de lejos, aparte, evite. Ahora, hermanos, al estar en imperativo presente, la idea es que desarrollemos una acción continua o habitual. ¿Qué significa esto? Esa expresión significa manténgase siempre absteniéndose. Siga apartándose. No es de esas cosas que usted lo evitó una vez y ya prueba superada y vamos con la que sigue. No es así, hermanos. Y por eso es que hay muchos creyentes que pasan los años y hay pecados que siguen siendo un dolor de cabeza para sus vidas. Yo siempre he dicho, hermanos, hay problemas que uno se trae a la vida por puro gusto. Por puro gusto. Y siempre cuando hablo con nuevos creyentes, hermanos, que tienen alguna cuestión en particular con la cual están luchando, hermanos, siempre les doy algún consejo de la palabra de Dios de lo que hay que evitar. Entonces, por ejemplo, hermanos, si usted en su vida pasada, usted tenía problemas con el licor, por poner un ejemplo, ¿para qué va a seguir frecuentando lugares donde usted sabe que eso va a estar ahí presente? Pero hay gente que le encanta torear el pecado, hermanos. Tienen problemas con eso y siguen frecuentando lugares con el cuento de es que ahora yo soy nuevo en Cristo y ahora yo soy una nueva criatura y las cosas viejas pasaron, sí, pero para que las cosas viejas pasen, usted y yo debemos seguirnos absteniendo, hermanos. Porque esos son esos creyentes que tristemente, hermanos, empiezan a torear el pecado y cuando se dan cuenta, salieron de 4 patas de ahí. Es que me revolcó el diablo, hermanos. El diablo no revuelca a nadie, hermano. Eso es un cuento de la gente religiosa. El diablo no anda revolcando a nadie, hermanos. Usted y yo somos los que nos revolcamos en el pecado por no abstenernos de toda clase de mal. Un pasaje tan pequeño, hermanos, que si lo aplicáramos en nuestra vida, nos evitaría muchos problemas. Muchos problemas. Hermanos, ¿para qué va a ir uno a buscar problemas innecesarios? Le voy a decir cuál es un problema necesario. Usted es creyente en Cristo y usted tiene que ir a su oficina o a su lugar de trabajo. Usted tiene que ir a trabajar. Usted no puede nada más llamar al jefe y decirle, jefe, vea, tengo un trato para usted. Ya no voy a ir más al trabajo porque yo soy cristiano y no quiero exponerme, pero usted tiene mi número de cuenta, ¿verdad? Para que sigamos por ahí. Usted no puede hacer eso, hermanos. Usted tiene que. Entonces Dios le equipara, Dios le da la fuerza para que usted allá en su lugar de trabajo sea un buen creyente. Pero resulta que salió de su hora de trabajo
Y usted, en vez de irse para su casa, usted dice, voy a ir a visitar a mis amigos del mundo porque viera qué buen tiempo paso yo con ellos. Eso es un problema innecesario, hermanos. Y le tengo una noticia, Dios no lo equipara para eso porque usted lo anda buscando por gusto propio. Abstenerse, hermanos, es una decisión. Eso no es algo que va a llevar porque usted ora y lea la Biblia todos los días. Usted tiene que decidir abstenerse de toda clase de mal. Manténgase lejos, apártese continuamente. Y qué interesante lo que Pablo dice, de toda clase de mal. Pablo, yo creo que aquí se asegura el no dejar nada por fuera. Toda clase. Hay toda clase de mal, hermanos. Y Satanás es un experto en servirnos ese banquete de mal para que usted y yo escojamos los que ustedes y yo creemos que no nos van a hacer tanto daño. Hermanos, pecado es pecado. No importa la clasificación que ustedes y yo ignorantemente le demos al pecado. El pecado es pecado y la paga de cualquier pecado que a usted se le ocurra es muerte. Aunque sea un pecadito, ¿verdad? Como eso es lo triste de la iglesia de Cristo, hermanos. Hemos llegado a clasificar el pecado por lo que nosotros creemos que nos va a hacer mucho daño y lo que creemos que no, hermanos. El pecado, toda clase de mal, va a terminar dañando nuestras vidas y los que están a nuestro alrededor, hermanos. Y claramente entendemos que el mal viene a la vida del creyente cuando ponemos nuestra mirada en las cosas que Dios dijo, absténgase de ellas, destrúyalas. Quiero darles un ejemplo. Vayan conmigo al libro de Deuteronomio, por favor. Deuteronomio capítulo 7. Aquí está el pueblo de Israel, hermanos, en los últimos días antes de ingresar a la tierra prometida. Con esta podríamos decir segunda generación que Dios quiso ingresar a la tierra prometida. Dios en el versículo 26 les da un mandamiento muy concreto, hermanos, para evitar terminar siendo igual que las naciones a las que ellos tenían que destruir. Mira lo que dice el versículo 26, Deuteronomio 7, 26. Y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Ustedes y yo sabemos lo que significa la palabra anatema, ¿no? Significa maldito. Ahora, no está diciendo que esa persona por sí misma es maldita, no es incluso el significado que muchas veces se le da. Básicamente lo que aquí es, Dios les dice, no meta eso a su casa para que su casa no caiga en maldición. La maldición que rodea la vida de todos aquellos que le abren la puerta de par en par al pecado. Y dice, del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Dios le dice a su pueblo, no pondrás tu mirada. Podemos traducirlo de esa manera. No pondrás tu mirada. Hermanos, cuando uno descansa la mirada en algo, lo que sea, por lo general termina apasionándose por ello. Cuando uno le llama la atención, por lo general, o más bien cuando uno no le llama la atención a algo, por lo general uno no pone su mirada en aquello. Porque no le importa, porque tiene otros intereses, a mí eso no me llama la atención y uno ni se molesta en poner su mirada en aquello, hermanos. Por poner un ejemplo, hermanos, mire, si a usted, por ejemplo, no le gusta el fútbol, probablemente cuando alguien lo esté mirando o practicando, para usted eso no significa nada, usted ni lo vuelve a ver. Y probablemente, y no digamos que no, hasta nos cae mal esa gente que le gusta tanto el fútbol. Porque así somos nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque a usted no le interesa. Su interés está en otros deportes o en otras actividades. Entonces a usted el fútbol le da lo mismo si lo juegan, si no lo juegan, si existe, si no existe, si se murieron todos, si todos sobrevivieron, a usted no le importa. Usted tiene otros intereses, pero
aquí está la cosa, hermanos. Cuando usted empieza a prestarle atención a aquello a lo que antes no le prestaba atención y empieza a entenderlo, empieza a descubrirlo, muy probablemente le va a empezar a gustar. Y quizá luego hasta llegue a decir, no sé por qué antes esto me causaba tanto repudio y hasta ahora tengo ganas de practicarlo. Eso es la cosa, hermanos, cuando uno pone su mirada en algo. Y Satanás es un especialista, hermanos, en desviar nuestra mirada. ¿Por qué cree usted que Hebreo nos dice puestos los ojos en Jesús? Cualquier otro lugar hacia donde uno empiece a ver, hermanos, probablemente al principio le repudie y después le llega a gustar. Y esto, hermanos, es lo que Dios quería evitarle al pueblo de Israel allá en Deuteronomio 7:26. Porque quizá, hermanos, y esta es la cosa, cuando muchos del pueblo de Israel llegaron a Canaán, tal vez muchos de ellos decían en su corazón, pero qué gente más corrompida vive aquí. Qué forma más pecaminosa tienen al hacer todo lo que hacen. ¿No es cierto, hermanos, cuando vemos a alguien haciendo algo que va en contra de la palabra de Dios y muchas veces decimos qué corrupción, qué forma más malvada de vivir? Pero ¿sabe qué pasó con el pueblo de Israel, hermanos? Conforme pasó el tiempo, ya no sentían tanto rechazo, hermanos, a esa forma de vivir. Empezó a pasar el tiempo y ya no decían en su corazón qué pueblo más corrompido, sino que empezaron a decir, bueno, mientras a mí no me afecte, pues que cada uno haga lo que quiera. Y empezaron a normalizar cosas que probablemente al principio repudiaban. No las practicaban. No crea usted, hermanos, que el pueblo de Israel se fue a adorar a cuanto Dios encontraron a los 2 días de haber llegado a Canaán. Esto duró un tiempo. Pero empezaron a normalizar todo esto. Y como en vez de poner su mirada en Dios y en su palabra, empezaron a poner su mirada en las costumbres paganas, empezaron a poner su mirada en la forma de existencia de los pueblos que había alrededor. Ya, hermanos, no solo ya no les molestaba esas prácticas, sino que en su corazón empezaron a verlas como una posible manera de vivir, porque, como decían nuestros abuelos, a donde fueres, a lo que vieres. ¿Ven el proceso? Uno empieza repudiando algo, hermanos, pero si uno no lo hace de todo corazón, empieza a ver aquello normal, empieza a ver a la gente que lo practica normal, mis amigos del alma, y cuando se da cuenta, está deseando vivir así, hermanos. Y en vez de abstenerse de todo ese mal, hermanos, en vez de abstenerse de esa corrupción, en vez de cumplir la orden de Dios, ¿cuál fue la orden de Dios? Destruir a esas gentes como Dios lo había ordenado, empezaron a tener yugo desigual con ellos, hermanos. Terminaron enamorándose de esa forma de vivir tan pecaminosa y corrompida. Y esta la peor parte, hermanos. Hasta empezaron a vivir peor que las naciones que estaban allí. Mire lo que dice Segunda de Crónicas 33, hermanos. Entre Deuteronomio y Segunda de Crónicas 33, hermanos, ya han pasado un montón de años. De cuando ellos entraron a la tierra de Canaán y le dijeron a Josué, haremos todo lo que nos digas. Y vamos a obedecer a Dios. Y vamos a hacer su voluntad. Y miren lo que terminaron Segunda de Crónicas 33, versículo 9. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén. Y mire, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel.
Y esto, hermanos, es lo que pasa con los creyentes hoy en día cuando no nos abstenemos de toda clase de mal, cuando no destruimos el mal de nuestras vidas, cuando andamos coqueteando con el pecado, cuando andamos toreando el pecado, hermanos. Terminamos enamorándonos de él y muchas veces comportándonos peor que los impíos. Usted sabe, hermanos, la gente, por ejemplo, que ha caído en adulterio, ¿ustedes creen que caen en adulterio de la noche a la mañana? Es un proceso, hermanos. Al principio andan orgullosos y orgullosas con su anillo de matrimonio, que ahorita no lo ando porque es prohibido meterse al cuarto de Pablo con joyas. Al principio, cualquier oportunidad la rechazan porque aman a su esposo, aman a su esposa, pero ¿sabe qué pasa? No cimentan su vida en el Señor y empiezan a poner su mirada donde no deben. Y cuando al final terminan cometiendo el acto del adulterio, hermanos, es porque pasó un tiempo y pasó un proceso donde aborrecían aquello y ahora lo quieren practicar. Y esto le pasa, hermanos, a los creyentes soberbios, a los creyentes que creen que tienen la fuerza para soportar toda clase de pecado. Hermanos, no hay creyente que en sus propias fuerzas pueda soportar ninguna clase de pecado, pero ¿cómo empieza uno? Absteniéndose, hermanos. Todos los días. Esto es una lucha, hermanos. Si no, vamos a terminar como muchos creyentes que conocemos, hermanos, que empezaron muy bien su vida cristiana y terminaron viviendo peor que las naciones que Dios había destruido delante de ellos. Esto es exactamente, hermano, lo que le sucedió a Lot. Mientras Lot estuvo con su tío Abraham bajo su influencia, pues Lot se abstuvo de toda clase de mal, aunque fuera por conveniencia, pero lo hizo. Pero ¿qué pasó cuando Lot se alejó de Abraham? Empezó a poner sus tiendas hasta Sodoma. Qué interesante, Lot no salió corriendo para Sodoma el día que se separó de Abraham, hermanos. Cuando Lot empezó a poner sus tiendas, él veía a Sodoma como algo lejano, como algo por allá. Y probablemente Lot decía en su corazón, yo ahí ni loco pongo un pie. A mí me han contado que ese lugar es algo terrible. Y lo era. Y un día tenía la tienda aquí y al otro día la pasó un poquito para allá y seguía diciendo en su corazón, como Sodoma, jamás. Y seguro hablaba con su mujer y decía, nosotros nunca vamos a ir a poner un pie, jamás exponer a nuestros hijos. Hasta que un día llegó a Sodoma. ¿Por qué Lot llegó a Sodoma, hermanos? Porque Lot era un soberbio. Lot era un juego a vivo que creía que lo sabía todo y que lo podía todo. Y en vez de abstenerse, le empezó a llamar atención aquellas cosas que oía de ahí, aquellas cosas que veía de ahí, hermanos. Y dice la Biblia que aún viviendo ahí angustiaba su alma, viendo y oyendo lo que toda esa gente hacía, hermanos. Pero les digo algo, hermanos, nunca hizo por dónde irse de ahí. Llegó al punto de ver normal tanto lo que ahí pasaba, hermanos, que tuvo o hizo la barbaridad incluso de hacer que sus hijas se comprometieran con gente de ahí. Y Lot salió de ahí, hermanos, o más bien al revés, a Lot lo sacaron de ahí por la gracia de Dios. Lot no salió ahí por gusto. Dice la Biblia que los ángeles que los estaban apurando los tuvieron que agarrar de la mano para sacarlos de ahí. Lot no salió de ahí hasta que la misericordia de Dios lo hizo arrancado, hermanos, por medio de sus ángeles, para que él y sus hijas, hermanos, que amaban esa vida de toda clase de mal, no perecieran en esa destrucción. Al final, hermanos, leyendo uno la historia, yo creo que les hubiera ido mejor si terminan muertos ahí mismo. Les hubiera ido mejor. Las cosas que pasaron luego en la vida de Lot y con sus hijas, hermanos, eso está da vergüenza mencionarlo.
Pero eso es lo que pasa, hermanos, cuando un creyente no se abstiene de toda clase de mal. Coquetea con el pecado, siempre guiñándole el ojo. Y como no se ve metido en esa cochinada, como no se ve metido en aquello, entonces cree que todo está bien. Cuando uno empieza a poner su mirada en aquello, tarde o temprano le va a terminar gustando. A mí me llama mucho la atención porque hay muchas mujeres, y ellas lo dicen así, que dice que cuando el esposo las invitó a salir por primera vez, a ellas hasta les caía mal. Es muy interesante, ¿no? Y entonces uno dice, ¿cómo es posible que uno se termine casando con alguien que le cae mal? De ahí mi hermana, la hipnotizaron. La hipnotizaron. Aquella persona se le siguió metiendo y se le siguió metiendo y usted empezó a ver cosas bonitas en él. Y aquel que le caía mal, ay, ahora usted da la vida por él. Ahora, si todo terminara así de bonito, sería una gran bendición, pero este no es el caso del pecado, hermanos. Y el pecado es de esas cosas que van a seguir insistiendo, hermanos, hasta que usted y yo caigamos en la trampa. El diablo, hermanos, si en algo tiene experiencia, hermanos, es en el de insistir, insistir e insistir, no importa cuántas veces le digamos que no, siempre habrá una próxima vez. Y por eso usted siempre ve en la Biblia, hermanos, momentos en la vida de los creyentes que lograron tener una victoria y se descuidaron. Siempre que usted y yo tengamos una victoria contra el pecado, hermanos, recuerde esto, prepárese, porque la próxima vez va a venir con más fuerza. Prepárese, porque la próxima vez va a venir con nuevos engaños, va a venir con nuevas situaciones. Y si nosotros creemos que ya llegamos a la cúspide de la vida cristiana, que ese es el enorme problema hoy en día de la iglesia de Cristo, que creen que ya están en la cúspide y no nos hemos dado cuenta que todavía estamos debajo del nivel del mar, entonces el pecado va a venir y va a hacer estragos en nuestra vida porque no continuamos absteniéndonos de toda clase de mal. Y por eso, hermanos, hoy Dios nos sigue diciendo, absténganse, eviten toda clase de mal. El mal, hermanos, no es diversión. El mal, el pecado no es entretenimiento, hermanos. El pecado no es solo una costumbre. El pecado destruye la vida de todos aquellos que no se abstienen de él. Mire lo que dice el libro de Santiago, allá en el capítulo 1. Santiago capítulo 1, mire lo que dice la palabra del Señor. En el versículo 13, Santiago 1:13. Dice la palabra de Dios, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Aquí viene el problema, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué significa? Cuando sigue coqueteando con el pecado y sigue alimentando su carne, aunque no ande abiertamente en pecado. Es que está la cosa. Eso es exactamente, hermanos, como, no sé si ustedes han visto esos videos donde hay un camino y hay un enorme paredón de un lado y un guindo del otro. ¿Qué le dice a usted el sentido común? Camine pegado al paredón. Pero ¿qué hace la gente que no tiene este don? Porque últimamente el sentido común es un don. Pasan caminando por la orilla. Y usted sabe que existe una enorme probabilidad de que caminando por la orilla usted y yo terminemos en el guindo. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Siempre pasa lo mismo. Cuando usted y yo no nos abstenemos de poner nuestra mirada en las cosas carnales y pecaminosas, quizá no hoy, quizá no mañana, quizá no el próximo mes,
pero tarde o temprano todo eso va a dar a luz la muerte. Y cuando estemos con el problema de ese pecado, nos vamos a acordar quizá del largo camino que recorrimos para llegar ahí. Siempre lo he dicho, hermanos, cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto de Edén, la Biblia no dice cuál es la razón por la cual Dios puso ese árbol de la vida ahí, pero sí lo puso ahí era porque era algo necesario. Lo que sí estoy consciente, hermanos, y conociendo la naturaleza de Dios, es que Dios puso a Adán y Eva bien largo ese palo. No es naturaleza de Dios arrimarnos hacia el pecado, hermanos. La cosa es que pasó el tiempo, hermanos, y el diablo estuvo esperando día tras día hasta que Adán y Eva llegaron a cerca del palo. ¿Qué andaban haciendo cerca del palo? A mí que no me digan nada, la curiosidad los mataba. Yo quiero ir a ver qué es la cosa con ese palo. Y usted no ve al diablo en ningún contexto aquí llevándolos hacia el árbol. Él nada más esperó a que estuvieran ahí. ¿Cómo sé yo que Eva estaba ahí, hermanos? Porque a menos de que fuera Elastic Girl, ella extendió su mano debajo del palo y tomó el fruto. ¿Qué estaba haciendo ahí, hermanos? Es mi pregunta. ¿Cuánto habrá durado llegando ahí? No lo sé, pero sí estoy seguro que no fue al otro día de que Dios los creó. Ese es el peligro de cuando uno no ve el peligro del pecado en nada. No ve el peligro del pecado en las conversaciones que tiene, en los amigos que tiene, en las prácticas que tiene. No ve el peligro del pecado en las costumbres, en lo que mete en su mente, en lo que mete en su corazón. Tengo 6 meses de estar en esto y no ha pasado nada. Sabed, por tanto, dice Números, que vuestro pecado os alcanzará. Usted recuerda la historia de Acán. Vamos conmigo a Josué capítulo 7, hermanos. Acaban de tener una gran victoria, es lo que les estoy diciendo. En el capítulo 6, usted lee el capítulo 6 del libro de Josué y usted se da cuenta que el pueblo de Israel acaba de tener una gran victoria, Jericó. Todo conforme Dios se los había dicho, hermanos, no tuvieron una sola baja, victoria, destruyeron la ciudad, metieron miedo, hermanos, a los otros pueblos que estaban alrededor. Pero siempre después de una gran victoria, hermanos, va a venir un ataque del enemigo con más ferocidad. Versículo 1 del capítulo 7, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sab, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Siempre el enemigo va a estar ahí para contradecir lo que Dios dice en su palabra. A usted el diablo le va a decir, este pecado ni es tan malo y la verdad es que no va a pasar nada. Siempre que el mal está en nuestras vidas, siempre va a pasar algo. No necesariamente pasa de inmediato, pero va a suceder. El diablo tiene la capacidad de esperar 10, 15, 20, 30 años, hermanos. Me llama mucho la atención. Usted sabe, en la estadística, por lo menos en Costa Rica, en la estadística, hermanos, ¿qué edad es la que tiene la gente que más se divorcia en este país? ¿O cuántos años de casado? La estadística dice que las personas que tienen de 30 años para arriba son los que más se divorcian. ¿Por qué cree usted que pasa eso? Es que ese carajo ya me... Es que esa loca con la que yo me casé. Le digo lo que es. No se abstuvieron de toda clase de mal. No entregaron su matrimonio en las manos del Señor. Y creyeron que como ya tienen la experiencia de 30 años de matrimonio, hermanos, si algo he aprendido yo en la vida es esto, hermanos, de lo poquito que he aprendido. Entre más tiempo tiene uno de estar en algo, más peligroso es.
Y la gente a veces cree porque tienen 20, 25, 30, 40, 50 años de casados, ya sobrepasamos todo. No, no, hermano, usted no ha sobrepasado nada. Más bien agárrese duro del Señor. Porque Satanás va a ser, hermanos, ¿qué cree usted que provoca el diablo en una familia cuando papá y mamá, después de tantos años de estar juntos, se separan? ¿Usted cree que eso crea el mismo daño que si se hubieran separado los 3 meses? El diablo sabe cuándo, cómo y dónde. Y por eso no tiene que cuidarse tanto, hermanos. Mire lo que dice allá el versículo 19 de ese mismo pasaje. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, ¿usted recuerda? Ellos se van a pelear y salen derrotados. Entonces Josué se rasga las vestiduras y Dios, pero entonces, ¿cómo es esto? Apenas la segunda batalla y ya perdimos. Y Dios le revela a Josué que hay pecado en el pueblo. Y entonces dice, entonces Josué dijo a Acán, ya cuando se descubre quién es, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra el Dios de Israel y así he hecho. Pues vi entre los despojos, oiga las palabras que él usa, pues puse mi mirada en los despojos, un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda. Y el dinero debajo de ellos. Y usted sigue leyendo, hermanos, y ellos van a traer todo, ahí está. Y este pecado de Acán, hermanos, no solamente destruyó su vida, sino que destruyó la vida de su familia, que sabían muy bien lo que Acán estaba haciendo y todos se quedaron callados. No crea usted que es que Dios, qué injusto. Si Acán fue el que pecó, él debió haber sido, hermanos. Si Dios permitió que la familia muriera también es porque todos sabían lo que estaba pasando y no dijeron nada. El cómplice es tan pecador como el que comete el acto, hermanos. La gente cree que como no soy yo, siga durmiendo de ese lado. El pecado nos va a alcanzar, hermanos. Acán se había enamorado del mundo, hermanos. Acán se había enamorado de sus abominaciones. Posó su mirada en las abominaciones de las cuales debía abstenerse. Y quedó encantado con lo que vio, hermanos. Le gustó, se enamoró. Y por eso su familia quedó destruida. Probablemente Acán, hermanos, era uno de esos que allá en Josué capítulo 1 le dijeron a Josué, haremos todo lo que tú has dicho. Te vamos a obedecer. Yo creo que donde Josué se desanimó fue cuando el pueblo le dijo, como obedecimos a Moisés. Ya, bárbaro. Seguro decía Josué, si como obedecieron a Moisés, tengo problemas aquí. Pero así es la religiosidad. Vamos a obedecer a Dios, vamos a hacer la voluntad de Dios. Y aquí la sana doctrina. Probablemente Acán era uno de ellos. Pero ¿sabe qué? Acán nunca sacó de su corazón el gusanillo de yo tengo que agarrar algo de aquí. Yo no puedo dejar que todo eso tan bueno se destruya. Hermanos, si Dios dijo que todo eso estaba maldito, es porque todo eso estaba maldito. Punto. No podemos ponernos a discutir. Es que ¿por qué dice la Biblia eso? Si eso no es tan malo. Si Dios dice que es malo, yo creo que Dios tiene algunas vueltas más que nosotros, hermanos, como para ponernos a discutir con Él. El problema con la religiosidad, hermanos, es que nosotros empezamos a equipararnos según nosotros con Dios y nosotros decimos esto sí, aquello no. Yo voy a hacer la Biblia en esto, pero en aquello no. Y cuando nos damos cuenta, al igual que acá, estamos arrastrando nuestra vida y hasta nuestra familia, hermanos, en aquello que debimos habernos abstenido, hermanos. Y se nos olvida muchas veces, hermanos, lo que dice Romanos. Vaya conmigo a Romanos capítulo 7. No se nos puede olvidar esto, hermanos, esta gran disertación que el apóstol Pablo hace, mostrándose a sí mismo ante la iglesia en Roma, hermanos.
No como un creyente que ya había alcanzado madurez y que estaba exento de todo esto, sino la naturaleza verdadera de todo creyente. Romanos capítulo 7, mire lo que dice el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Está leyendo conmigo, hermano? Aborrezco. ¿Cómo, en qué mente cabe hacer algo que uno aborrece, hermanos? Pregúntele a alguien que está destruyendo su vida con un pecado a ver si no aborrece eso, pero lo sigue haciendo. Quiero dejarlo, pero no puedo. Y dice Pablo, el creyente no está exento si no se cuida. Termina haciendo lo que debería estar aborreciendo. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿No se le parece un episodio de los tres chiflados, hermanos, esto? Pero esta es nuestra vida. Y por eso usted y yo no podemos descuidarnos, hermanos. Y por eso nuestra parte es abstenernos, sacar de nuestro hogar, de nuestra vida, hermanos, toda especie de mal, hasta aquello que se puede convertir en un posible riesgo. Y sigue diciendo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y me llama mucho la atención, hermanos, porque esto lo escribió uno de los mejores creyentes que ha existido desde el que se inició la iglesia de Cristo hasta la fecha. Y si esto es lo que el apóstol Pablo siente de él, ¿qué no deberíamos estar usted y yo pensando de nosotros? Hasta que llegamos a esta generación y creemos que nada es malo y creemos que le podemos entrar a todo. Y es que en los tiempos antiguos, en cambio, yo ahora tengo herramientas. Mire, hermanos, no importa lo que usted tenga, el pecado mora en usted y en mí. Y si le abrimos la puerta va a hacer estragos. Abstengámonos, hermanos, de toda especie de mal, alejémonos, no permitamos. Cuando veamos el pecado rondando la vida de nuestros hijos, hermanos, luchemos hasta la sangre para sacar a nuestros hijos de eso. No, es que mi hijo está muy pequeño, mi hermano y mi hermana. Su hijo es tan pecador como usted y como yo. Y si usted y yo nos vamos a enamorar del pecado, imagínense ellos. Porque esa es otra. Los padres a veces creemos que como yo soy un buen creyente, entonces por default mis hijos lo serán. Eso no es cierto, hermanos. Ellos van a tener que elegir su propia vida. El asunto es que ellos van a elegir en gran parte basados en lo que yo y usted les enseñamos y vivimos delante de ellos, hermanos. Y si ellos nos ven a nosotros coqueteando con el pecado, ellos van a sentir la curiosidad y van a querer ver por qué. Y el diablo va a hacer su trabajo para que ellos se enamoren de aquello, hermano. Miren lo que dice Romanos capítulo 6, hermanos. No podemos olvidar esto. Romanos capítulo 6, ahí mismo un pasaje antes, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Absténgase
Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ve el antídoto para abstenerse de toda clase de mal. Muchos creyentes creen que para abstenerse de toda clase de mal lo que hay que hacer es no hacer nada. No es cierto, hermanos. Si usted va al libro de Filipenses, libro de Colosenses, no lo busque, pero usted va a encontrar algo muy interesante del apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos dice, despojaos del viejo hombre, pero no nos dice que ese chingo. Este es el error que cometen muchos creyentes. No dice vestíos, sino vestíos con la naturaleza del nuevo. La gente cree que yo no voy a hacer nada. No voy a hacer nada malo, pero tampoco voy a hacer nada bueno. No es así no funciona. Siempre pongo este ejemplo, hermanos. Si usted se encuentra a alguien que está comiendo comida de la calle, de los basureros, y usted se acerca donde aquella persona y le dice, vea, eso que usted está haciendo va a afectar su salud. Usted se va a enfermar, aunque esa gente está más sana que uno, pero bueno. Usted se va a enfermar, eso no es saludable. Y entonces esa persona accede y dice, bueno, sí está bien, no voy a comer más esto. ¿Usted cree que la solución es que esa persona ya no vuelva a comer nunca más? No, tiene que empezar a comer comida saludable. ¿Qué pasa cuando esa persona deja de comer aquello, pero tampoco tiene acceso a comida saludable? ¿Qué va a pasar con el paso del tiempo? Va a volver al basurero, hermanos. Es lo que pasa con el creyente que se despoja del viejo hombre, pero no hace nada. Y no se mete más en la palabra de Dios, y no ora más, y no le sirve al Señor. Eso es lo que va a terminar pasando. Y por eso Pablo dice, presentad, si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hay que hacer algo, hermanos. No es simplemente decir, bueno, ya no vuelvo, ya me voy a abstener del pecado. No, hay que practicar la justicia, hermanos. Hay que buscar la voluntad de Dios. Ese es el antídoto. Versículo 19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Lo ven? No es solamente no ponga sus miembros a servir a la injusticia, sino póngalos a hacer algo bueno. ¿Cuál es el reclamo que le hizo el Señor a los siervos o al siervo cuando volvió y vio que el talento que le había dado lo había enterrado en la tierra? Es que te di algo para hacer y no lo hiciste. Con ese talento tenías que producir. Muchos creyentes creen que su vida cristiana es nada más para quedarse como momias y no hacer nada. Vamos a terminar enamorándonos del pecado. Nuestra naturaleza, hermanos, no fue creada para no hacer nada. Y por eso uno tiene que tener mucho cuidado, hermanos, cuando uno cae en el error y dice, yo no estoy haciendo nada malo, tampoco nada bueno, pero no estoy haciendo nada malo. Bueno, ya está haciendo algo malo. Pues no está haciendo nada bueno. Esa es la cosa, hermanos. Nuestros miembros, hermanos, tienen que estar ocupados haciendo la voluntad de Dios, porque si no nos vamos a terminar enamorando del pecado, hermanos. Ese es el asunto, hermanos. Versículo 20 dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas, ¿qué? Es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Abstenerse de toda clase de mal no es solamente evitar el pecado en la vida, es empezar a hacer la voluntad de Dios. Es empezar a caminar en las sendas del Señor. Y triste como suena, hermanos, pero la iglesia de Cristo está llena de gentes que ni para un lado
ni para otro. ¿Sabe qué va a terminar pasando? Van a terminar dejando de abstenerse y enamorándose de toda clase de mal. Y por eso Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:22 nos dice, absteneos de toda clase de mal. Esto no es un juego, hermanos. Y el antídoto no es decir, bueno, porque también la religiosidad, hermanos, lo que enseña es que el que peca y reza, así no funciona la vida cristiana, hermanos. Si usted peca y reza, pecó 2 veces y no se dio cuenta. Usted no puede tapar una cochinada con una buena acción. Esto es exactamente como que yo diga, bueno, yo ayer me metí a robar a una gasolinera, pero hoy le compré una bolsa de arroz a una familia pobre. Entonces así no funciona la vida, pero hay gente que quiere llevar la vida cristiana así. Yo ando en esto y aquello, pero también hago esto y esto. No, hermano, no funciona así. Si fuera tan sencillo, hermanos, pero no lo es. Es una lucha constante en la vida cristiana. No es solamente no andar en pecado, hermanos, es producir frutos de justicia para la honra y gloria de Dios. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para producir esos frutos de justicia? ¿Qué estamos haciendo? Y la respuesta a esa pregunta solo la tenemos ustedes y yo para nuestras propias vidas, porque tampoco cometa el error de decir, uy, qué lástima que el hermano, no, mire, esto es para usted y para mí. Por primera vez en la existencia no se meta donde nadie lo ha llamado, métase con su vida. Revisémonos cada uno de nosotros a ver qué clase de mal está rondando nuestra vida, hermanos, y de qué clase de mal estamos tan enamorados que ni cuenta nos hemos dado, hermanos. Que el Señor nos ayude, hermanos, a abstenernos de toda clase de mal. Vamos a orar. Papito, gracias nuevamente por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es tan clara en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos como creyentes y como iglesia, Señor, a verdaderamente abstenernos de toda clase de mal, a no poner nuestra mirada en aquello que tú has dicho que debemos destruir, que debemos aborrecer, que debemos abominar, Señor, que amemos tu palabra y que tu nombre sea honrado y glorificado en nuestras vidas, Señor. Te suplico, si hay alguien entre nosotros sin Cristo, Padre, que hoy sea el día en que entienda que te necesita, se arrepienta de todo corazón y se convierta a ti, Señor. Así como usted está con sus ojos cerrados, su cabeza inclinada, permítame preguntarle en esta tarde, ¿tiene usted a Cristo Jesús morando en su corazón? Porque si usted no tiene a Cristo, usted lo necesita. Y usted dice, pastor, yo no tengo a Cristo. Sinceramente, mi vida no es la vida de un creyente. Si yo muero hoy, yo sé que yo no voy a ir al cielo. Pero usted está aquí hoy y usted dice, a mí me gustaría que alguien con la palabra de Dios en su mano me muestre el mensaje de salvación. Si es su deseo, le invito a que levante su mano. Hay alguien que dice, yo necesito a Cristo. Levante su mano. No siga en esa vida que ya no le va a llevar a ningún lado bueno. Yo quiero que usted entienda que si usted no es creyente y muere hoy, va a despertarse en el mismo infierno. Pero tiene ahorita la oportunidad, ahorita que está vivo, que está viva, de entregarle su vida al Señor. ¿Quién dice yo necesito a Cristo? Levante su mano. ¿Hay alguien? Muy bien, voy con la iglesia, hermanos. Absteneos de toda clase de mal. Solo usted y yo sabemos qué es lo que está rodeando nuestra vida, qué es lo que no nos deja avanzar en la vida cristiana y ponemos excusas, qué es esto, qué es aquello, pero usted y yo bien sabemos que hay alguna especie de mal que anda por ahí hostigando, que no hemos destruido, que no hemos sacado de nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a abstenernos de toda clase de mal. Si usted quiere orar conmigo, le invito, póngase de pie para terminar en oración. Señor, una vez más, estamos delante de tu presencia, suplicándote, Señor, que tú nos ayudes. Somos pecadores, somos débiles.
Te agradecemos porque tu sangre preciosa nos ha salvado, nos ha redimido, pero ayúdanos, Señor, como iglesia y como individuos, Señor, a vivir cada día, mostrándole a este mundo, Señor, cómo es que vive un verdadero creyente, no un creyente que habla, no uno que es religioso, sino uno que vive de acuerdo y conforme a la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a hacer luz en un mundo que cada día que pasa, Señor, está más oscuro, Señor. Te agradecemos por todo lo que nos has permitido el día de hoy, que tu nombre siga siendo honrado y glorificado en esta tu iglesia. Te lo pedimos, Padre, y te damos las gracias. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.